Shalom Ubrajot, soy el Roser Raben Ishak de la comunidad Shofar Zion, con la comunidad mesiánica Shofar Zion, y quiero compartirte en esta ocasión una enseñanza de la Parashat de Pinjas. La Escritura Sagrada nos dice de esta forma: Vaidaber Hashem el Moshe lemor, Pinjas, ben Elazar, ben Aharon, a Cohen, Ashib, et Hamati, Meal, Bene Israel, Bekanati, et Kinati, Betohan, Belo, Kiliti, et Bene Israel, Bekinati, Lachen, Amor, Ineni, Noten, Lo, et Briti, Shalom. ¿Qué acabo yo de decir en este instante, en ese momento? Acabo de recitar: y habló Hashem a Moshe diciendo: oh Pinjas, ben Elazar, hijo del Cohen Agadol Aharón, ha hecho desviar mi indignación de sobre los hijos de Israel, por cuanto vengó mis celos de entre ellos, y así no consumí a los hijos de Israel con mira. Por tanto dile: he aquí yo le doy a él mi pacto de paz, Brit Shalom. Baruch Hashem, fíjate qué grande bendición. El Padre bueno le está haciendo un regalo a quien, a alguien que no era directamente, podía ocupar directamente en ese momento la keuná de ser Cohen Agadol o el Mesías del pueblo de Israel en ese instante, dado de que el Cohen Agadol era un ungido por la mano de Hashem directamente, y en ese instante, bueno, esta persona pasa a ser un Mashiach. El Cohen Agadol era el hombre más importante, el hombre más sagrado del pueblo de Israel. ¿Y qué sucede en este instante? Viene una plaga muy fuerte. ¿Por qué? Por causa de un pecado muy fuerte de fornicación, Por eso la parashat de esta semana comienza con las palabras elogiando Hashem a Pinjas por su acto de arrojo. Además, la palabra Pinjas, si la dividimos, nos da, Pinjas nos da una enseñanza que significa: Pinjas es boca de serpiente. Eso es lo que significa Pinjas, boca de serpiente. Bueno, tenemos que estudiar nosotros acerca de las acciones de una serpiente. Lo único que podemos decir que la serpiente tiene un veneno tan poderoso que puede matar a una persona en menos de 2 minutos o incluso en segundos, puede quitar la vida. Pero también lo milagroso de esto es que el mismo veneno de la serpiente que muerde a una persona, su mismo veneno se convierte en el antídoto. ¿El antídoto para qué? Para salvarle la vida a esa persona. Eso nos lleva a nosotros que la palabra Nahash, que significa también serpiente, aquella serpiente que engañó a Adán y Java en el Gan Edén, la palabra Nahash nos da 358, lo mismo que la palabra Mashiach. Mashiach es el ungido también, el ungido por parte de Abacadosh, del Boreolam, y bueno, el ungido de nuestro pueblo Israel, Mashiach, y nos da 358 en su número gemátrico. Por lo tanto, tenemos aquí nosotros tanto la mordida mortal de una serpiente con su veneno que mata, pero también el antídoto que salva. Y bueno, en este caso, Pinjas se convirtió en el medio de salvación. Por eso la parashá de esta semana comienza elogiando Hashem, Baruch Hashem, a Pinjas por su acto de arrojo, ya que, pues, dice la Escritura Sagrada: porque vengó mi venganza dentro de ellos. O sea, ¿de quién? En medio del campamento de Israel. Dice: y no exterminé a los hijos de Israel con mi venganza. Por eso digo aquí que yo le otorgaré mi pacto eterno de paz. Eso lo encontramos en el libro de Bemidbar, capítulo 25, verso número 11, Bemidbar o Números, capítulo 25, número 11, ya que Pinjas, ¿verdad?, en su arrojo, en su celo, mató a un príncipe de Israel llamado Simri ben Salú, ¿sí?, de la casa de Shimón, y cometió adulterio ante los ojos de Moshe, delante de todo el pueblo de Israel. En ese instante de confusión surgió Pinjas ben Elazar, nieto de Aharón, y mató al fornicario con una princesa midianita también llamada Cosbi. Y aquí vemos entonces el arrojo y la manera poderosa de este joven, el cual el padre brincó la keuná, ya que los herederos para la keuná o el sacerdocio o ser el Cohen Agadol era en cuanto muriere el Cohen Agadol, su hijo el mayor de los hijos
que él tuviera tenía que heredar la Keuná o el sacerdocio de la Keuná. Y bueno, en este caso vemos que aquí hubo un celo, hubo una cosa poderosa, la cual evitó una mortandad terrible, porque fueron miles los que murieron de plaga por esta situación que el pueblo fornicó en honor a dioses paganos, siendo seducidos por en este caso, las mujeres midianitas, dado de que el Bilán fue el que creó, ¿verdad?, una situación así. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no puede ser maldecido, porque es el pueblo de la palabra que sube los Shamay, la palabra que bendice, la palabra que tiene poder para mover los cielos y la tierra, es el pueblo de Israel. Entonces Balak contrató a un hechicero llamado Bilán, y ese Bilán le dio la pauta, ya que no pudo maldecir a Israel, al pueblo de Israel. Le dijo a Balak que él le dijera a las mujercitas, sobre todo a las jóvenes de su pueblo, que fueran a seducir a los hijos de Israel. Eso lo encontramos nosotros en la Parashat de Balak. Ahí lo vamos a encontrar cómo está esta situación. Y bueno, ¿quién es uno de los que cayó en la seducción de las mujeres midianitas? Pues fue precisamente uno de los príncipes de que hemos mencionado nosotros, Simri ben Salub, de la tribu de Shimón o Shimeón, Baruch Hashem. Entonces, aquí es donde encontramos nosotros esta situación. Por lo tanto, Abba Kadosh le ha dado un pacto de paz, Brit Shalom. Mira, si yo escribo la palabra Shalom, me da en su número gemátrico o su número sagrado el número 376, la palabra Shalom, la paz que viene del cielo, la paz que bendice, la paz que levanta al caído, la paz que consuela al doliente, la paz que trae consuelo ante un dolor muy fuerte, de lágrima, de veneno que está matando el corazón por un problema fuerte, grande. Esa paz del cielo es el consuelo, es el antídoto ante el dolor de un corazón, de un espíritu que sufre. Shalom, shalom, como nuestro Mesías precioso dijo, shalom alejem, paz a ustedes. Y bueno, la palabra shalom me da 376, y 376 en su número sagrado es la palabra Mashiach Hay. ¿Qué es Mashiach Hay? El Mesías es vida, el Mesías es vida. Y Mashiach es 358, más la palabra Hay es número 18 en su número sagrado. Haz la suma y te da 376, lo mismo que la palabra Shalom. Y Baruch Hashem, bueno, entonces estamos nosotros analizando esta parashat. ¿Por qué? Porque aquí ahora hay un pacto de paz, un pacto que no se compra con el dinero del mundo, un pacto que no se compra con el oro ni con la plata, un pacto que no se compra ni aún con mucho armamento de guerra. Algunos dicen, para poder hacer la guerra hay que matar, y para poder matar entonces que venga la paz porque he matado al enemigo. No, no es así. La paz del cielo es una paz que no se compra, es una paz que no tiene precio, es una paz que se regala, es una paz que desciende al corazón del doliente, del que sufre, del que llora, del que se angustia. Es una paz que desciende del cielo, tal como aquel que dijo, mi paz te dejo, mi paz te doy, no como el mundo la da, sino como yo te la doy. Por tanto, no se turbe tu corazón, ni tenga miedo. Palabras de Rabí Yeshua ben Yosef, el siervo sufriente, a quien esperamos como el Ben David, el hijo de David o el Mesías Rey. Dice que esta es una paz, es una Keuná eterna. Y entonces la Keuná, en este caso, se traspasó ¿a quién? Precisamente a una persona que tenía mucha fe y tenía mucho amor, mucho cariño y mucha convicción por el nombre sagrado de Adonai. Ya ha quedado que Simri Cosbi era una princesa midianita en Simri, de la tribu de Shimeón, ¿sí?, quienes representan la idolatría por Cosbi y la traición por parte de Simri, para manchar el honor del Elohei del pueblo de Israel. En este caso, nosotros estamos viendo algo inédito que nos habla esta parashá, en donde encontramos que hay un jovencito que va en su hecho de venganza, de vengar el celo del Padre bueno, recibe un regalo que no se da ni se compra con nada, sino solamente con la paz del cielo, ya que el corazón de Simri, estaba contagiado por la fornicación, por medio de la seducción que se había dado en ese instante y que trajo miles de muertos
a nuestro pueblo Israel. Pero vemos aquí un corazón lleno de celo, lleno de amor, lleno de fe y de convicción, que va y hace venganza en su acto de valentía, hace venganza y quita por medio de matando al fornicario con la mujer que lo sedujo, ¿verdad? Parando toda la matazón que había en ese instante por el celo de Baruch Hashem en contra de nuestro pueblo Israel, quien también fornicó de una manera fuerte y muy triste, ¿sí? Y dice la Escritura Sagrada que entonces la entrega de Pinjas se puede gratificar. Hay un ejemplo en la enseñanza de nuestro pueblo Israel, hay un ejemplo que se dice que había un muchacho que, vamos a poner este ejemplo, cómo era el corazón de Pinjas al servicio del Borolam, ¿verdad? Y esa fe que nos queda de ejemplo a nosotros, esa fe. Dice que había un muchacho joven que no tenía ni padres, ni parientes, ni tutores, y fue una vez a trabajar a la casa de un hombre muy rico. Dice que no percibía sueldo por lo que hacía y se sentía satisfecho con la posibilidad de obtener su sustento de la casa de ese hombre. Un día, cuando estaban sentados todos los miembros de la familia alrededor de la mesa, y el joven que era huérfano junto a ellos, toca la puerta un comerciante. Dice, lo hicieron pasar y le pidió al dueño de casa: vengo a comprar de tu mercancía y te la voy a pagar generosamente, la necesito con urgencia. Y yo te ruego que vengas mañana, pues como verás, y estamos en la hora de la comida y no quisiera levantarme para interrumpirla. Le respondió el joven, ese joven huérfano, ¿verdad? Le respondió el joven metiéndose en la conversación de su patrón en ese momento, y mientras se levantaba de su asiento exclamó: yo voy, señor, no se preocupe, usted y su familia sigan comiendo. Dice que el comerciante trató de impedirlo. No, no, muchacho, quédate en la mesa comiendo, no quiero molestarte. Él dijo: no es molestia, es mi deber atender a mi patrón, y se fue tras el depósito de mercancías. Atendió al comerciante amablemente, le dio de lo que necesitaba y realmente le hizo ganar al dueño en ese momento mucho dinero. Cuando regresó a la mesa le dijo el señor al joven: dime, ¿cuánto ganas por mes? Señor, le contestó, no hemos fijado ninguna cantidad acerca de lo que debo percibir por mi trabajo. Esa fue la respuesta de este joven. El patrón le dijo: es cierto, recordó el dueño de casa, eso fue porque yo había pensado que tú trabajabas solo para poder comer y con la comida te dabas por satisfecho. Pero considerando esa comida como un sueldo, dice, pero te diré lo que voy a hacer. De ahora en adelante, agregó, como dejaste de lado la comida para cumplir con tu trabajo, recibirás además de tu sustento un abundante sueldo. Te lo mereces. Esta parábola o esta moraleja a nosotros nos deja un ejemplo muy grande, que la persona debe servir con entusiasmo a su Creador, con alegría, con gozo, solo por el hecho de recibir de Él la vida. Lo más precioso que tenemos nosotros seres humanos es la vida. ¿De qué sirve a una persona que ya partió, que ya no está entre nosotros, que tenga carros, que tenga casas, cuentas bancarias, que tenga ganado, que tenga tierras, que tenga mucha riqueza, millones de dólares, euros en los bancos, etcétera? ¿De qué le sirve si en el lugar que él fue no se puede llevar ni un solo centavo? Aquí entonces, ¿qué se nos dice? Que el pago grande que tenemos nosotros algún día si partimos o estamos en este Olam Hazé, en este mundo presente, ¿cuál es? Es que le sirvamos a Borolam con alegría, con entusiasmo, con amor, con fe, con emuná grande, tal como lo hizo Pinjas, ese joven, y como recompensa, Borolam le dio algo muy grande, la recompensa que la persona percibe tanto en este mundo, en el Olam Hazé, como en el mundo venidero. Debemos considerarlo como un regalo de Hashem, pues la sola vida que Él nos da es suficiente como pago o el sueldo que se nos da por lo que hicimos. En este caso, Pinjas es diferente. Él entregó la vida para defender el nombre del Boreolam, el nombre de Hashem, y ni siquiera esa vida la consideró como el pago de un salario. Él vivía para servir a Hashem. Él vivía para estar enamorado de Hashem. Pinjas vivía para servir a Hashem. Pinjas
es el modelo a seguir que aquí se nos deja a nosotros en esa parashá. Por esa parashá se llama Pinhas, la boca de serpiente. La boca de serpiente que mordió con su antídoto para quitar la fornicación, el pecado que se había desatado y que trajo miles de muertes en la casa de nuestro pueblo Israel, dejando tal vez cantidad enorme de viudas e hijos huérfanos por muerte de los que fornicaron con las mujeres que les sedujeron, padres que lloraron la muerte de sus hijos en ese instante de ver a sus hijos muertos por la fornicación que se había cometido. Pinhas paró toda esa matanza, porque él solamente vivía para servir a Baruch Hashem, más que nada, y por lo tanto merece la recompensa generosa por parte de nuestro Padre bueno. ¿Cuál fue la recompensa? Bendito el nombre de Abba, que le dio el Brit Shalom, el pacto de paz, un pacto eterno. Y no nada más se lo dio a él, también se lo dio a toda su familia como herencia. Por eso dice en el capítulo 25 del libro de Números, o Bemidbar, capítulo 25, verso número 13, dice, el cual será para él y para sus descendientes, después de él, el pacto de la Keuná eterna, porque él fue celoso de su Elohim e hizo expiación. Fíjate, hizo expiación, derramó sangre por el medio de la muerte de los fornicarios de Simri y Cosbi. Él hizo expiación por los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir la expiación o esa capará que él hizo derramando sangre en ese instante para traer perdón al pueblo de Israel y para que en ese instante no fuera exterminado a Israel? Y por medio entonces él tomó la Keuná, una Keuná eterna de hoy en adelante, que quiere decir que sus descendientes iban a ser Cohen Gedolim, cuando ellos tomaran el lugar que les correspondería por parte ahora de ¿qué? De Pinhas, la boca de serpiente, esa boca de serpiente, como lo acabamos de enseñar, y en ese instante, Baruch Hashem. Vamos a continuar entonces en esta enseñanza grande, porque así como hizo expiación esta boca de serpiente Pinhas, también hubo alguien que fue el antídoto de la serpiente del Gan Edem, aquella Nahash que envenenó a Adán y Java y trajo por medio de ese engaño, por medio de la mujer, trajo la muerte. ¿Qué quiere decir? Que el antídoto entonces de ese veneno de esa Nahash, la palabra Nahash nos da 358 en su número gemátrico, y 358 es el número sagrado de la palabra Mashiach. Mashiach, que en uno de esos momentos acabo de decir, Mashiach más la palabra Hay, que es vida, nos da 376, que es la misma palabra de Shalom. Brit Shalom, pacto de paz que se le dio a Pinhas por ese acto valeroso y amoroso que hizo en honor y la defensa del nombre del Boreolam, en ese celo grande que él manifestó, derramando sangre, haciendo expiación por medio de ¿quién? De ese hombre que estaba pecando, que estaba fornicando e incluso cometiendo idolatría. Esa expiación por medio de derramamiento de sangre, también ahora nosotros la tenemos por medio de otro, que es el antídoto en contra del veneno de la Nahash, que trajo la muerte por medio de Java. 358 la palabra Nahash, que es la serpiente que en ese instante engañó a Adán y Java. 358, y el antídoto del veneno que mata y trajo la muerte es 358 de la palabra Mashiach Hay. Mashiach es 358, pero con la palabra Hay me da 376. Mashiach Hay es entonces Mashiach. El Mashiach es la vida. En el antídoto del Mashiach se nos da la vida. Y la expiación que hizo Mashiach Yeshua, Rabí Yeshua ben Yosef, al morir en el madero, derramando su sangre por una generación pecadora, quiero decirte que nos trajo entonces el perdón así como Pinhas trajo el perdón por medio de esta expiación. Mashiach Yeshua ben Yosef, el siervo sufriente, al derramar su sangre por nosotros, lo que hemos infraccionado a la Torah, porque hemos fornicado, porque hemos pecado, porque hemos matado, porque hemos defraudado, porque hemos cometido parricidio, matricidio, y muchas cosas hemos cometido y hemos infraccionado a la Torah. Por medio de su sangre derramada, esa capara perfecta, traemos nosotros entonces la expiación en su nombre para redención y perdón
de nuestros abonot o de nuestros pecados. Mashiach, Yeshua, Mashiach 358, lo mismo que la palabra Nahash. Entonces regresamos nosotros a esta grande enseñanza por medio de esta parashat de Pinjas. En ese instante yo te comento, esto es parte de la parashat de Pinjas, una enseñanza muy poderosa de un celo tal como dice un Sheliach Kefa, a Sheliach Kefa, conocido como Pedro. Él dice que debemos de contender con ese celo que un día le fue dado a los Kedoshim o a los justos. Ese celo tenemos que contender, el igual al celo de Pinjas ben Elazar. Y la escritura nos enseña en esta parasha que llegó el momento en que Moshe ya no puede ser líder del pueblo, pero él, tendido en humillación hasta el polvo de la tierra, ruega al Padre Eterno, al Borolam, por quien tiene que ser su sucesor. Hay enseñanzas que Moshe tuvo que tener un discernimiento espiritual para poder designar al sucesor. Siempre es bueno tomar los atributos y frutos del futuro líder, en este caso para servir al pueblo de Israel y al nombre de Baruch Hashem. Y bueno, pues vamos a ver nosotros una enseñanza muy grande en este instante, en este momento. Por lo pronto, vemos aquí que el mismo Moshe le está diciendo al Padre Bueno, le dice de esta manera, Baruch Hashem, decimos a la letra, en este instante, Vaidaber Moshe el Hashem lemor, Ipkot Hashem Elohei, Haruot, Lehol, Basar Ish, Al, Aeda. ¿Qué acabo yo de decir? Y habló Moshe a Hashem diciendo, nombre Hashem Elohim de los espíritus de toda criatura, a un hombre que esté sobre la congregación. Baruch Hashem, entonces estamos viendo aquí un ruego, una preocupación de alguien que ya no puede entrar a la tierra prometida. Él ya hizo su parte, él ya hizo su función durante 40 años al frente de Am Israel como líder, como en este caso un servidor del Borolam con todo lo que da, en todas partes de su vida. Y por eso él mismo le está pidiendo a Hashem hasta el polvo de la tierra, humillándose, que busque ahora a Abacados, que designa un hombre que esté sobre la congregación. ¿Qué quiere decir? Que Moshe no lo hizo, sino fue directamente que Abacados discerniere la persona que tiene ese espíritu para que pueda ser el sucesor de Moshe. Y en el libro de Números, capítulo 15, o Devarim 15, verso 16, es lo que acabo yo de leer. En el verso 17 de Devarim o Números nos dice que salga delante de ellos y que entre delante de ellos y que los haga a ellos salir y entrar, para que no sea la congregación de Hashem como ovejas que no tienen pastor. Y dice la escritura sagrada en el verso 18, y dijo Hashem a Moshe, toma a Yehoshua bin Nun, hombre de quien hay este espíritu, y pon tu mano sobre él, y le harás presentar delante de Lazar a Cohem, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo a vista de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, a fin de que le obedezca toda la congregación de los Ben Israel. Y él se presentará delante de Lazar a Cohem, el cual él consultará por él el juicio de los Urim delante de Hashem. Conforme a su respuesta han de salir, y conforme a su respuesta han de entrar él y todos los hijos de Israel, juntamente con él y toda la congregación. E hizo Moshe como le había ordenado Hashem, y tomó a Yehoshua y lo presentó delante de Lazar a Cohem y delante de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y le confió el cargo como había ordenado Hashem por conducto de Moshe. Bueno, pues estamos viendo nosotros algo muy elemental, ya que Moshe no puede entrar en estos momentos a la tierra prometida. Él tiene que conferir el liderazgo a una persona llena de Ruach HaKodesh. Y lo bonito de esto, lo hermoso, es que Moshe no se brincó la autoridad celestial, la autoridad de los Shamaim, sino fue y consultó a Boreolam directamente para que él indicara quién sería esa persona, ya que se acercan los días de la vida de Moshe. Quien va a partir ya no estará en este Olam Hazé, sino él tiene que partir ante la presencia de Abacados. Por lo tanto, Am Israel necesita reemplazar a su líder. Moshe, mientras reparte las porciones de la tierra de Israel a sus herederos,
eleva esta plegaria y le dice a Hashem, Bemidbar 27:16, lo acabo yo de decir, que nombre Hashem, el Elohei de los espíritus de cada persona, un hombre que esté lleno, ¿verdad? Un hombre que esté sobre la congregación. Dice el Midrash, hay un Midrash que dice, ¿por qué Moshe le pidió a Hashem que nombre un líder justo en el momento en que él estaba repartiendo las tierras? Porque como vio que cada heredero llevaba su parte, entonces trató de aprovechar la situación para que sus hijos le sucedieran en el puesto. Y le dijo Hashem, el que plantó la higuera, que coma de sus frutos, tus hijos no se ocuparon de la Torá. En cambio, Yehoshua mucho te atendió y mucho te respetó. Él es el primero y el último en acompañarte. Además, se queda acomodando las bancas en el Beit Hamidrash, la casa de estudio de Torá. Por todo ese esfuerzo realizado, merece conducir él a todo Am Israel, porque no quiero negarle a nadie su recompensa. Lo encontramos en Bamidbar Rabá 21. Y bueno, en el libro de Nahalat Eliezer plantea cómo es posible que se le ocurrió a Moshe que sus hijos le podían suceder si ellos no se habían ocupado de la Torá, como le dijo Hashem. En realidad los hijos de Moshe sí eran dignos de suceder a su ilustre padre. Tenían la misma categoría espiritual y los mismos conocimientos que Yehoshua bin Nun tenía. Si es así, ¿por qué se dijo que ellos no se ocuparon de la Torá? La respuesta es que, como es sabido, la recompensa es por el estudio de la Torá y el cumplimiento de los misbot. No es de acuerdo a lo que sabe o lo que se hace, sino según el esfuerzo que se realice para llegar al objetivo que se ha establecido. Por lo tanto, como está escrito, en relación al esfuerzo es el pago. Lo encontramos en Pirkei Avot 5. Por lo general, se le recompensa a la persona según lo que hizo y no según lo que le costó hacerlo. Si alguien realiza un trabajo en varios días, no va a recibir un pago mayor si lo realiza en un día y con más esfuerzo. Eso, a final de la cuenta, si le sirve a una persona, al cliente no le interesa, pues él pagará el mismo precio y le dará el mismo salario o el mismo sueldo. Entonces estamos nosotros viendo, ¿verdad?, que aquí los hijos de Moshe, que eran dignos de ocupar el cargo de su padre, pero había algo que no hacían, era ese esfuerzo que tenía Yehoshua bin Nun, al cual Moshe sabía quién era este joven, esta persona que tenía ese espíritu que Borolam, el Padre Bueno, estaba pidiendo. ¿Para qué? Para que llevara al pueblo de Israel hacia aquella tierra prometida. E incluso él la repartió cuando entró y la conquistó, la repartió directamente. Por eso necesitaba una persona que tuviera algunos distintivos que le distinguieran de todo el pueblo de Israel, ya que hay mucha enseñanza de parte de esto. Y bueno, pues nosotros vamos a mirar que la enseñanza de esta parashat, ahora lo vimos con Pinhas en el primer audio. En este segundo audio estamos viendo una situación muy hermosa que nos va a enseñar Yehoshua bin Nun. ¿Por qué? Porque el futuro líder, en este caso, para servir al pueblo y al nombre de Hashem, se nos pide a nosotros, y se le pidió a él en este caso varios puntos que él tenía que tomar y cumplir, porque el líder es conforme a la visión de Hashem y no conforme a la visión de los hombres. Cuando el líder es puesto por los hombres, viene grande caída, pero cuando es puesto por la bendición de los cielos, Boreolán lo prospera y es un éxito todo lo que emprende. Por lo tanto, debes primeramente, como el mismo Moshe podía haber designado a sus hijos, pero no, en su humildad, ¿qué hizo? No brincó la autoridad de los cielos, sino que lo que hizo fue y le consultó a Boreolán que él designara a quien iba a estar a cargo de Am Israel después de su partida. Y bueno, nosotros vamos a ver un distintivo que debe tener un buen líder, como lo fue Yehoshua bin Nun. Dice la Escritura Sagrada de esta manera en Devarim o Deuteronomio capítulo 1, verso número 13. Dadme de entre nosotros, de todas nuestras tribus, varones sabios, jajamín, y entendidos y expertos, para que yo los ponga por nuestros jefes.
Fíjate lo que está diciendo: dadme entre vosotros de nuestras tribus varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Es lo que nos está diciendo. Entonces, este es un líder conforme a la visión de Hashem. Debe de tener varios atributos. Primeramente, deben de ser sabios, no un tonto, no un neófito. Un entendido en enigmas y misterios, y un experto que lleva la experiencia, ¿verdad? Conforme a la Torá y a la experiencia que ha caminado tomado de la mano de Borolam. Sabios, entendidos y expertos. ¿Para qué? Para que, dice, yo los ponga por nuestros jefes, para que puedan dirigir al pueblo de Israel. En este caso, Yoshua bin Nun tenía él, en la visión de Hashem, tenía el atributo de ser un líder conforme a la designación de Abacadosh. Por eso nos dice también en el libro de Maseh Sheliachim, o Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? En el capítulo 6, verso número 3, de la misma manera se está pidiendo que hayan personas que tengan esos tres atributos, que sean sabios, entendidos y expertos en la materia. Dice 6.3, Maseh Sheliachim, o Hechos de los Apóstoles: buscad pues, hermanos, 7 varones de entre nosotros de buen testimonio, edut, un buen testimonio, llenos de Ruach HaKodesh y Jajamín, y de sabiduría, Jogma, sabios de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Aquí está entonces, en la Torá bendita nos da alusión de una virtud que debe tener un buen líder, que va a llevar no nada más al pueblo de Israel hacia un buen camino, sino también la carga también problemas, situaciones difíciles que aún se presentan dentro del pueblo, y por eso debe ser experto, ¿verdad? Debe ser una persona experta, como lo acabamos de hablar nosotros, llenos de Ruach HaKodesh, siendo entendidos, sabios en enigmas, en Torá, en visiones, en revelaciones, pero además, sobre todo, con un corazón dispuesto a dar la vida por esa visión de Borolam y por esa designación que él mismo está haciendo. Otro de los puntos que debe tener, o virtud, un buen líder que es designado por Baruch Hashem, debe ser una persona llena de emuná, o de fe, ¿sí? Hay una enseñanza en el Talmud, una de las enseñanzas más profundas y citadas sobre la emuná o la fe, y se encuentra en el tratado de Makot 23b, donde Habacuc Hanabí es mencionado como el pilar de la creencia judía. Ahí está, establecido en el tratado Majestet, o tratado Makot 23b, el profeta Habacuc es mencionado él como el pilar de la creencia o la fe judía. La enseñanza principal, dice el pasaje, el Talmud relata cómo el rey David resumió todos los misbot en 613 mandamientos. Bueno, esa es una enseñanza que está en el Talmud, que lo resume en 613 mandamientos, pero bueno, ¿cuántos mandamientos anduvieron en el Har Sinai? Fueron 10, pero aquí hay un secreto hermoso y bonito. Si yo sumo 6 más 1, 7, 7 más 3 me da 10, y ahí están los 10 mandamientos, pero el 10 tiene un 0, le quito el 0, solamente me queda 1, y queda entonces resumida toda la Torah bendita y los 613 mandamientos. En Be'ahavta l'reaja kamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es la Torah. Y bueno, así está enseñado también por el rabino Shaul en el libro de Romanos, resumiendo la Torah como Be'ahavta l'reaja kamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces estamos mirando nosotros que David Amelech resumió los 613 mandamientos, según el Talmud, en Makot 23b, en 613 mandamientos de la Torah. Dice, los resumió en 11 principios morales. Resumió todos los 613 mandamientos de la Torah, ¿y qué? En 11 principios morales. Él los dejó ahí. David Amelech, el profeta Yeshayahu, lo resumió los 613 mandamientos en 6. Y el profeta Mijá o Miqueas lo resumió en 3. Y él dice, Miqueas o Mijá, dice: 1, hacer justicia; 2, amar la misericordia; 3, y caminar humildemente con Elohim.
Qué hermosa enseñanza tenemos aquí, ya que el profeta Mijá nos asienta bien los pies en la tierra para saber qué hacer mientras estamos en este Olanjacé o en este mundo presente, y aquí mismo lo está diciendo. Tres cosas resumió la Torá entonces: hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Elohim. También recordemos que el mismo Mesías Yeshua ben Yosef ben David lo resumió en dos misbot, dos mandamientos enseñados por la misma Torá en el libro de Baikra 19 y 18, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en dos mandamientos se resume la Torah bendita: amarás a Hashem tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu poder, con todo tu dinero. Ese es el primer más grande mandamiento. El segundo, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo encuentras en el libro de Marcos Omeir, capítulo 12, verso 39. Y Meshicheinu nos está también recordando en cómo se divide la hermosa Torah. Se resume, en dos mandamientos. Pero aquí encontramos que David Amelech los resumió en 11, el profeta Isaías en 6, y Mijá viene y los sella, ¿verdad?, con una corona de oro, diciendo que la Torah se resume en tres misbot, o en tres mandamientos, o en tres virtudes. ¿Cuáles son? Una, hacer justicia; dos, amar la misericordia o la bondad de Adonai; y tres, caminar humildemente con Elohim. Finalmente el profeta Habacuc los redujo todos a un solo principio fundamental, o en un solo mandamiento, Habacuc, y nos enseña y nos dice: el Sadik vivirá por su emuná, el justo vivirá por la fe. Qué tremendo, fuerte está todo esto, estos resúmenes de la Torah bendita. Pero bueno, todo esto nos trae a nosotros una enseñanza muy grande, ¿verdad? Que la observancia y la vida espiritual se sostienen por la fe. Eso es lo que nos enseña el Talmud, que la enseñanza, ¿verdad?, de toda la Torah y el vivirla en una vida espiritual se tiene que sostener por la fe, ya que la fe es una acción. La fe en la tradición hebrea, emuná, no significa simplemente una creencia ciega o pasiva, sino que comparte la misma raíz de la palabra imun. Imun significa adiestramiento, práctica o ejercicio, ya que la fe es algo que se construye, se fortalece mediante el estudio y se practica activamente a través de las acciones. Qué poderosa es esta enseñanza. La fe es algo grande que mueve montañas, tal como lo dice Meshicheinu Yeshua ben Yosef ben David. Si tuvieras fe como el granito de una mostaza, le dirás a este monte, le dirás al Har Sinaí, al monte Sinaí: arráncate y échate a la mitad de la mar. Ya que hay enseñanzas donde se dice que cuando se entregó la Torá, Zeman Matan Torateinu, que fue la entrega de la Torá, el Har Sinaí se arrancó de cuajo y se puso como una sombra sobre todo Am Israel, y así se le dio los mandamientos a nuestro pueblo en esa ocasión. Meshicheinu, ¿qué dice? Le puedes decir a Har Sinaí o a la montaña del Sinaí: arráncate y échate a la mitad de la mar. La mar son las naciones. Son las naciones, hablando de profecía. ¿Qué quiere decir? Que entonces la Torah bendita, por fe, se va a llevar la palabra a todas las naciones, tal como Yeshua ben Yosef ben David lo menciona y lo dice: y me seréis testigos, empezando por Jerusalén, por todo Judá, por toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Baruch Hashem. Ese líder debe ser una persona llena de emuná o de fe, tal como dice en el libro de los Hebreos capítulo 11, verso 1, es pues la emuná o la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque por ellas alcanzaron testimonio los abot o los padres. Baruch Hashem. Por la emuná entendemos haber sido compuesto todos los siglos por la palabra de Elohim, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. ¿Qué quiere decir? Que el Padre bueno, todo lo que ve, todo lo que vemos, tocamos, sentimos, lo creó de lo que no se ve. Cuando Ein Sof, ¿verdad? Ein Sof, la nada ilimitada, creó todo y vino a ser Ein Sof Or. Y por esa luz Él creó todo, anunciando por medio de su palabra. Y esa Dabar eterna, esa palabra con la que Él creó, se llama Yeshua, la Dabar
o la palabra de Adonai, Baruch Hashem. Y entonces nosotros vamos a mirar en el capítulo 11 del libro de Ibrit Meshihin, o el libro de los hebreos, grandes hombres de fe. Vemos a Hebel, un hombre grande de fe, a Enoch, un hombre grande de fe que fue llevado a los Shamaim, y otro, dice la escritura sagrada en Hebreos 11:6, pero sin fe o sin emuná es imposible agradar a Elohim, porque es necesario que el que a Elohim se allega crea que la tiene, que le hay, y que él es galardonador o premiador de los que le buscan. Tenemos por emuná a Noah, a Abraham Avinu. Por la emuná, él caminó tomado de la mano de Adonai, y Hashem, al ver su fidelidad de Abraham Avinu, le llamó su amigo. Por emuná ofreció a Abraham a Isaac como un sacrificio, como un corbán delante de la presencia de Abacadosh. Por emuná bendijo Isaac a Jacob y a Esab respecto a cosas que habían de ser. Y por fe o por emuná, Jacob, muriendo aún, bendijo a los hijos de Joseph, y los bendijo aún él sosteniéndose en la punta de su bastón o de su bordón. De ahí donde vemos esa hermosa bendición, ¿verdad? Yesimejá, Elohim, Efraín, Bejimanashe, que dice que Elohim te haga como Efraín y Manashe, y ahí damos la Birkat Kuanin, todos los Kabbalah Shabbat, y bendecimos a nuestros hijos, y las Ishot bendicen a las hijas de Baruch Hashem. Por emuná, Joseph, ¿verdad? Asadij, muriendo, se acordó de la partida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por emuná, Moshe, nacido, fue escondido por sus padres por 3 meses porque lo vieron hermoso niño. Dice la enseñanza y la tradición de nuestro pueblo Israel que este niño era tan hermoso que cuando la hija de Faraón, esta Batia, lo miró, se enamoró de él, y aparte dice que el niño resplandecía, que quiere decir que había algo sobrenatural en este niño, que quedó impactada Batia, la hija de Faraón, y lo prohijó o lo adoptó, y él vino a ser no nada más un príncipe, sino después sabemos la historia que la fe de Joseph Asadij lo llevó a que él pudiera ser el segundo de Faraón, o el padre de Faraón, Baruch Hashem. Y bueno, vemos grandes hombres de fe o de muná, y esta enseñanza donde nos lleva a nosotros que queremos esa muná, esa fe, más que hay una cosa que nos dice en Hebreos capítulo 12, verso 2. Ahora los que estamos aquí en esta época actual, se nos dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la emuná o de la fe, en Yeshua, el cual habiendo sido propuesto gozo, sufrió el madero, menospreciando la vergüenza, para sentarse a la diestra del trono de Adonai. Bendito sea su gran nombre, Mishkenu Yeshua Yosef David. Ahora por la emuná en su nombre alcanzamos grandes bendiciones. Bueno, este es uno de los momentos muy esenciales para la vida de un líder. Ya lo hemos visto, ya vimos que el líder debe ser designado por Elohim y tener ciertas virtudes, pero también debe ser una persona como llena de fe, llena de emuná. Y hay una tercera, que debe ser guiado por el Ruach HaKodesh para que pueda ser dirigido y sea un éxito todo lo que emprenda. Hay una enseñanza talmúdica que nos enseña a nosotros, tanto en el Talmud y el Midrash enseñan que el Ruach HaKodesh, o esta inspiración divina, es alcanzada por todos aquellos que se dedican al estudio de la Torah y llevan una vida justa, una vida, un sadij, un justo, un hasid, un piadoso. En la tradición de nuestro pueblo Israel se describe el acceso a que el Ruach HaKodesh se puede obtener de diferentes maneras, diferentes formas. Por ejemplo, la recompensa por el estudio puro de la Torah, el Talmud de Yerushalmi y diversos textos del Midrash como Shir HaShirim, Rabá, mencionan que el Ruach HaKodesh mora en aquellos que enseñan Torah en público. Fíjate lo que está diciendo, moran en aquellos que enseñan Torah en público y estudian por motivos puros o cumplen los mandamientos con fe
completa, con fe completa. Qué grande bendición para aquellos que enseñan la palabra de vida, tal como Mexicano Yeshua ben Yosef ben David dijo, ¿verdad? Le dijo Kefa a él, ¿a dónde iremos si tú tienes la palabra de la vida y el Olam Haim, la vida eterna? Entonces aquí los Midrashim y el mismo Talmud nos están enseñando como Shir Hashirin Rabbah, que el Ruach HaKodesh mueren aquellos que enseñan Torah en público y estudian por motivos puros o que cumplen los mandamientos con una emuná completa, con una fe completa, no una fe ciega, no una fe que da golpes de ciego, sino una fe que sabe dónde pone la pisada, dónde camina. Baruch Hashem, el Ruach HaKodesh, esa inspiración bendita divina que es dado a los hombres justos en todas las generaciones que buscan la presencia del Padre bueno. Sobre todo dice la enseñanza talmúdica que también se describe como una inspiración o ayuda de los Shamaim, una ayuda celestial que permite a los Jajamín comprender verdades profundas más allá de la capacidad humana ordinaria. Pero los rabinos advierten, ¿verdad?, que nosotros tenemos que buscarla a pesar de todas las situaciones que pueden venir en nuestra vida. Hay que buscar ser llenos o inspirados de Ruach HaKodesh. Baruch Hashem, bendito el Padre bueno. Hay enseñanzas talmúdicas como el Talmud de Babilonia en Megilá 7 o Abodaz Zará 20b, donde hay debates que consideran si el rey David o Gilel Zeken, Gilel el Grande, fueron llenos de Ruach HaKodesh. Yo sí creo al 100% que David Amelech fue dirigido por Ruach HaKodesh, sobre todo cuando él escribió los Teilim, esos cantos proféticos, cantos de bendición, cantos que son una alabanza poderosa al Borolam. Yo creo que él fue lleno de Ruach HaKodesh y lo escribió. ¿Para qué? Para que quedaran para una enseñanza poderosa de bendición para nuestro pueblo Israel. Por lo tanto, profundizar en este punto, en esta enseñanza de Ruach HaKodesh, tendremos que editar otro estudio para poder analizar qué es el Ruach HaKodesh. Por lo pronto te digo que es la presencia misma, la inspiración misma como de un poeta, la esencia misma de Borolam, que viene a la persona para guiarle por su Ruach HaKodesh o por su inspiración, ¿verdad?, del mismo Padre, llevarlo a bendiciones grandes. Es como cuando los profetas decían, el Ruach HaKodesh o el Espíritu de Adonai es sobre mí, y comenzaban a hablar la palabra. O en este caso el Ruach HaKodesh podía venir y poderles dar un sueño o poderles dar una visión y poder ellos entonces constatarla y hablarla ante el pueblo o a la persona que va dirigida en ese momento, esa visión o ese sueño por Ruach HaKodesh. O lanzar una profecía que se va a cumplir. ¿Por qué? Porque va dirigida por Ruach HaKodesh, por la misma esencia y la presencia de Borolam, el Padre bueno. Baruch Hashem, bendito sea su nombre, de Abacadosh. Dice en Masé Shelachim, Hechos de los Apóstoles, dice así, capítulo 1, verso 8, mas recibiréis la virtud del Ruach HaKodesh que vendrá sobre ustedes, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judá y en Shonrom o Samaria y hasta lo último de la tierra. Palabras poderosas de Borolam, de nuestro bendito Mesías Yeshua ben Yosef ben David, quien quiere que seamos testigos para hablar la palabra ante el público, tal como lo acabo yo de mencionar, que nos dice aquí el mismo Talmud, ¿verdad?, que una persona llena de Ruach HaKodesh, él es mirado, o el discernimiento que hay en todos aquellos que estudian y enseñan la Torah en público, y la estudian por motivos puros o cumplen los mandamientos con una emuná completa, con una fe. Entonces vemos que van tomados de la mano tres cosas para un buen líder. Uno, ser designado por Baruch Hashem, por sus actos, por sus hechos, por su esfuerzo, así como Yehoshua bin Nun, y debe ser también una persona llena de fe, de emuná, en este caso como nuestro Mesías precioso Yeshua. Pero también tenemos otros personajes que eran llenos de Ruach HaKodesh, los acabo de mencionar en el libro de los Hebreos, capítulo 11, pero además está Job el paciente, Job el paciente, un hombre de mucha fe,
que aún todos los males que le vinieron, nunca apartó su amor y su convicción por el nombre de Boreolam, de Baruch Hashem. Y tenemos al mismo Moshe, ¿verdad? Un hombre de mucha fe, a Aarón, hombre de mucha fe, después que tomó la Keuná, y así podemos hablar de muchos hombres buenos, hombres bendecidos que dejaron gran legado para nuestro pueblo Israel. Soy Luis Ben Ishaq de la comunidad Shofar Sion. Yo espero que este segundo audio de Pinhas sea de bendición grande para ti. No he terminado, pero bueno, ya en otra ocasión estaremos estudiando a Pinhas, la boca de serpiente. Que Abacadosh te bendiga y te guarde. Shalom Ubrahot.